Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Google Sheets. Hoy otro video de formato condicional. Ya vimos el formato condicional básico, en otro video también hemos visto el formato condicional de línea entera. O sea que por un valor de una celda yo pueda formatear toda una fila. Pueden referirse a ese video si quieren, es muy interesante. Hoy vamos a ver muy parecido a ese, y es cuando yo quiera referenciar otra columna, mejor dicho. Por ejemplo, yo tengo aquí mis alumnos y tengo unas notas. Entonces yo quiero que mi formato condicional mire cuál es el promedio y dependiendo de ese promedio me resalte el nombre del alumno, no más. Entonces normalmente cuando hablamos de formato condicional, o sea, el formato condicional básico es basado en el nombre del alumno. Hagamos el ejemplo. O en el valor de esa misma celda, por así decirlo. Entonces yo tengo mi formato condicional y la mayoría de opciones aquí en el formato de celda es relacionada a esa misma celda. Que la celda no esté vacía, que contenga un texto. Entonces solo quiero resaltar lo que tenga como texto Pedro. Entonces, todo lo que diga Pedro me lo va a resaltar, ¿sí? O que sea una fecha mayor, que el número sea mayor o igual, que no sea, etc. Ese es el formato condicional básico. Basado en el valor de esa misma celda, me va a cambiar el formato. Pero en muchos casos, no queremos nada que ver con esa celda, sino con otra. Como es el caso de las líneas. ¿Sí? Cuando quiero que me formatee toda la fila. En este caso, muchas veces podemos querer que me formatee esto, pero dependiendo de otro valor. Entonces, en este caso, quiero que me formatee, por ejemplo, de una manera cuando el promedio de algo. ¿Listo? Esto no lo podemos hacer con estas opciones, sino que nos vamos a tener que ir a fórmula personalizada. Pero antes de irnos a fórmula personalizada, necesitamos entender bien el tema de los condicionales. Hay un video solo de condicionales y en el video de las filas también les explico eso. Pero entonces hay que entender bien la condición antes de ir a copiar la fórmula. ¿Qué es la fórmula que vamos a hacer? La fórmula que normalmente ponemos en un formato condicional es lo que se llama una fórmula con resultado binario. Es decir, da falso o da verdadero. Siempre, esas son las únicas. Porque como esto es ¿cómo lo decimos? Una funcionalidad condicional. Es decir, una condición que siempre me tiene que dar verdadero o falso. ¿Cómo se evalúa esto? ¿Cómo Sheets evalúa esto o Excel? Un formato condicional dice, ok, a este rango voy a evaluar una condición. Si la condición es verdadera, le pongo este formato. Si es falso, no le pongo este formato. Así de sencillo. Por eso, cuando yo me vaya a ir aquí a fórmula personalizada, siempre tengo que asegurarme que esa fórmula sea una fórmula con resultado binario, o verdadero o falso. ¿Sí? Entonces, la mejor manera, y esto lo he aprendido de ver algunos referentes de Sheets norteamericanos y canadienses que usan este método que me gusta mucho. Y es primero poner la fórmula en una celda y asegurarse que les esté dando verdadero cuando quieren y falso cuando no quieren. Y después sí vamos y la pegamos en mi formato condicional. Entonces en este caso, por ejemplo, vamos con una sencilla. Y es que el promedio sea, si es mayor a 3, me lo ponga de verde. Y si es menor a 3, me lo ponga de rojo, por ejemplo. Y si es igual a 3, dejémoslo en amarillo. Esa sería una opción. ¿Sí? Entonces mi primera condición es que sea mayor a 3. En este caso, entonces sería igual, ¿qué se me dice? Igual mayor a 3. Entonces aquí en este caso es verdadero y si lo arrastro todos estos, es falso, 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 verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Entonces, si yo quisiera resaltar esta celda con esta condición, bueno, se puede hacer sin tener que recurrir a fórmulas personalizadas, pero vamos a hacerlo con fórmula personalizada para entender. Entonces vamos a escoger este rango, vamos a cancelar esta, vamos a añadir una regla con este F2, F10, que la fórmula personalizada sea esa que les acabé de dar. Siempre asegúrense que la primera, o sea, que la fórmula siempre tenga el primer dato. En este caso el primer dato de mi rango es F2. Si fuera el primer rango F5, entonces empiezan desde F5. Eso es importante porque si no, no les va a funcionar. Tiene que ser la primera fila de su rango. Entonces F2 mayor a 3 y ahí me da perfectamente lo que quería. Pero esto no es lo que quiero en este video. Quiero es que me resalte esto.
Entonces lo primero que se nos va a ocurrir y nos va a funcionar es escoger este rango. Vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Añadir otra regla. Vamos a darle lo mismo. La fórmula personalizada es. Y vamos a copiar eso mismo. Y nos va a funcionar. Pero quiero como mostrarles una práctica que es importante. O mostrarles cómo funciona Sheets. Porque es importante, sobre todo cuando vayan a hacer cosas más complejas. Una fila entera, varias celdas. ¿Listo? Entonces, aquí les va a funcionar en este caso. Entonces, yo voy a hacer una cosa acá. Voy a traer esto. Este es verdadero, falso, lo mismo que hicimos ahorita. No sé por qué no me cogió todo. Ah, no, aquí. F2, perfecto. Quiero ponerlo abajo para que vean cómo sería la matriz de verdaderos y falsos cuando lo arrastro. Fíjense que lo que yo estoy haciendo es, si yo quisiera poner todo esto en el mismo color o evaluar la misma condición, yo simplemente arrastro todo esto para acá y lo arrastro para abajo. Aquí ya me empieza a dar no lo que quiero. ¿Por qué? Pues por la característica de Google Sheets o Excel, que cuando yo arrastro una fórmula me empieza a evaluar otras columnas y otras filas. Como yo quiero que siempre me evalúe esta misma columna, entonces la práctica que les quiero mostrar es que siempre le pongan el signo peso, el signo peso al F. ¿Por qué? Porque si yo el signo peso al F quiere decir que fijo la columna pero no fijo la fila. Entonces fíjense que ahí sí me va a dar exactamente lo mismo. Entonces, ese es como lo evalúa Sheets. Como en este caso, porque ustedes me preguntarán, bueno, pero entonces ¿por qué funciona acá? Funciona porque solo lo estoy haciendo en una columna. Entonces él va y evalúa F2, F3. Es como si yo cogiera aquí y le dijera igual F2 mayor a 3. Y lo arrastro. Pues me da lo mismo. Da exactamente sin el signo peso o con el signo peso. Pero ya cuando lo empiece a arrastrar o lo empiece a coger en varias celdas al tiempo no me va a funcionar. Entonces por eso es una buena práctica desde el principio siempre poner el signo peso. F2 mayor a 3 y ya. Entonces fíjense que da exactamente lo mismo. Entonces esa es la forma. Vamos entonces a quitar esta de acá. Fíjense que estoy entonces resaltando mi columna de alumno con el valor de este. Y podría ser con el valor de cualquier otro. Si este es aprobado, si este es reprobado, si aquí este estado es mayor a 1, si este estado es 4. Y hasta podría empezar a combinar. Entonces podría decir que ya con esta fórmula avanzada puedo hacer muchísimas cosas. Entonces puedo decir, listo, que el promedio sea mayor a 3 y que el estado disciplinario sea mayor también a 3. Hagámoslo rápidamente. Entonces vamos aquí a mi fórmula personalizada. Acuérdense que para ir a fórmulas personalizadas, si yo me paro acá no me va a salir nada, porque él solo me muestra de las que yo escojo. Entonces una buena técnica para mostrar todas es pararse aquí en escoger todo. Entonces ahí les va a salir todas las fórmulas personalizadas de su hoja. Entonces la vamos a escoger y vamos a agregarle algo más. Entonces como siempre la mejor forma es primero hacerlo aquí arriba. Entonces, y eso lo hacemos con I. ¿Listo? Entonces vamos a escoger lo mismo. F2 mayor a 3 sería mi primera condición, que me da verdadero. Mi segunda condición es estado disciplinario. Que el estado disciplinario sea mayor o igual a 2, por ejemplo. ¿Listo? Porque, no sé, lo que sea, que mayor o igual a 2 es que es muy bien y el 1 y el 2 son los... Entonces pongámoslo mayor a 2, no mayor o igual a 2. Entonces, este igual, entonces ahí sería mayor o igual a 2. Dejámoslo solo en mayor. Lo importante aquí es que me dé algunos que de verdadero y falso. Esto era lo que quería. ¿Listo? Entonces ahora quiero la combinación de los dos. Y esa combinación se hace con la fórmula I. ¿Listo? Porque quiero que las dos se cumplan. También se podría el operador O, que es cuando quiero que una de las dos se cumpla. Entonces, I, F2. A ver, ¿qué lo hice? F2 mayor a 3, punto y coma. Y J2 mayor a 2.
Estoy combinando estas dos. Cuando combino en i, necesito que las dos sean verdaderos. Entonces verdadero y verdadero me va a dar verdadero, falso y verdadero me va a dar falso, verdadero y falso me va a dar falso. Solo cuando las dos estén en verdadero me va a dar verdadero. ¿Listo? Que son estas tres. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger esta fórmula. Acuérdense, siempre vamos a fijar como buena práctica la columna. 3 veces F4 o simplemente le pongo el signo pesos y vamos a arrastrarlo para que me dé lo mismo. Vamos a coger esta fórmula con el igual y todo. Nos vamos aquí a mi formato condicional y vamos a cambiar esta fórmula. La fórmula personalizada ahora es esta. Fíjense que ahora ya solo me resaltan estas tres. Entonces puedo usar no solo una condición, sino varias condiciones, es decir, condiciones de varias columnas para hacer lo mismo. ¿Listo? Entonces eso es. Espero les haya gustado. Es ya como empezarse a meter en este tema de formato condicional. ¿Y por qué hago esto y me demoro un poquito más haciendo esto? Porque entendiendo esto es que ya pueden ir un paso más allá y empezar a usar muchísimas más fórmulas con tal de que siempre le dé verdadero o falso para formatear condicionalmente más o menos con lo que quieran. Entonces, de nuevo, espero les haya gustado. Muchísimas gracias por ver y suscríbanse al canal si les gusta. Gracias.